Estamos viviendo el nacimiento de un capitalismo de Estado a la americana, es decir, inspirado en características americanas. Reconoceréis conmigo que Donald Trump tiene desconcertada a mucha gente, porque no encaja completamente en sus esquemas de extremos, de blancos y negros, de buenos y malos. Y sin embargo, Donald es un extremo y sigue una agenda que con cada vez mayor claridad está apoyada en tres fundamentos. América para los americanos, lo que implica regulación estricta de la inmigración, neoconservadurismo en lo social, que aplica con una fuerte intervención cultural para contrarrestar lo que fue una fuerte intervención cultural de sus adversarios, del Partido Demócrata y del wokismo, y finalmente intervencionismo estatal en la economía, lo que implica menos libre mercado hacia el mundo y por lo que estamos viendo mucha intervención en lo que ocurre dentro de los Estados Unidos. Así que nos vamos a centrar hoy precisamente en esta cuestión de qué pasa con la economía en Estados Unidos a cuenta del caso de Nvidia, que es cada vez más peculiar. Así que vamos con ello. A todos nos habría encantado invertir $1000 en Nvidia cuando salió en bolsa, más que nada porque ahora esas acciones valdrían 5 millones de dólares. Y es que la empresa se ha convertido en la joya de la corona de la inteligencia artificial de Estados Unidos y del mundo. Pero en los últimos tiempos se ha convertido también en una pieza de cambio en la relación comercial entre Estados Unidos y China. La empresa se ha visto muy afectada por la guerra comercial y sucesivamente se le ha vetado vender chips a China, se le ha permitido vender chips capados a China y para acabar China ha desaconsejado que los chinos los compren. Un problema que ya veremos cómo les va a afectar después de desarrollar el chip H20, diseñado específicamente para el mercado chino, y que nació de la necesidad de cumplir con las restricciones de exportación impuestas por Washington y por las necesidades de seguridad de Pekín. El chip no es tan potente como los chips estrella de Nvidia, pero sigue siendo un producto de altísimo valor para las aplicaciones de inferencia en inteligencia artificial, donde la demanda en China es gigantesca. El CEO de la empresa, Jensen Huang, se ha reunido con Donald Trump y ha desplegado un argumento sencillo pero contundente. Si cortamos el suministro de chips a China, el resultado será que Pekín acelerará su camino hacia la autosuficiencia tecnológica. Y en su opinión sería mejor estrategia mantenerlos enganchados a la tecnología americana. Como incentivo para convencer a Donald Trump, le prometió 500.000 millones de dólares en inversión dentro de Estados Unidos, tanto en infraestructura de inteligencia artificial como en supercomputación. Y en China, Wang jugó otra carta, se presentó como un socio dispuesto a adaptar sus productos a las regulaciones locales y a evitar riesgos de seguridad. Pekín, a cambio, aflojó el pulso en un acuerdo de 35.000 millones de dólares que llevaba un año bloqueado y frenó una investigación contra Nvidia. Así que todo parecía arreglarse, hasta que llegó la nueva vuelta de tuerca de Donald Trump. En un encuentro en la Casa Blanca, Trump puso sobre la mesa una condición adicional. Si Nvidia quería vender chips a China, tendría que entregar un 20% de esas ventas al gobierno federal. Juan renegoció hasta llegar a una cifra del 15%. En paralelo, Donald Trump anunció que las empresas que invirtieran en Estados Unidos podrían quedar exentas de los aranceles del 100% a las importaciones de semiconductores. Resultado, Nvidia obtuvo luz verde para exportar el H20 a China y la administración de Donald Trump se aseguró una nueva fuente de ingresos multimillonaria. Aunque con más de una pregunta legal flotando por ahí. Porque, como se anticipaba antes, justo cuando Nvidia obtenía permiso para vender, llegaba un mensaje de Pekín. Las autoridades chinas, preocupadas por posibles riesgos de seguridad, han instado a las empresas locales a no utilizar el H20 en sus proyectos relacionados con el gobierno o con la seguridad nacional. Es cierto que no es una prohibición total, pero sí una señal clara. China quiere reducir su dependencia de chips extranjeros y proteger a sus campeones nacionales como Huawei, que tiene problemas para producir en volumen chips equivalentes, por lo que muchos desarrolladores chinos prefieren todavía el ecosistema de Nvidia al de Huawei. En resumen, China mandó un mensaje político, apoyen lo local, pero en la práctica buena parte del sector privado seguirá buscando el mejor chip disponible, y ese de momento sigue siendo el de Nvidia. Pero volvamos al acuerdo entre la administración de Donald Trump y Nvidia, que ha desatado un debate sobre su naturaleza y legalidad. ¿Qué es eso? ¿Un impuesto a la exportación? ¿Un peaje para poder hacer negocios en el extranjero? ¿Un permiso del gobierno? ¿Una palanca por parte del gobierno para determinar qué pueden hacer las empresas privadas, en este caso tecnológicas? La verdad es que todo esto señala en principio a una posible violación de la Constitución de Estados Unidos, que tiene una cláusula
que se la llama así, la cláusula de exportación, que prohíbe explícitamente impuestos o aranceles sobre los bienes exportados desde cualquier estado y que se diseñó para proteger a los estados exportadores agrícolas en el siglo XVIII y que, como veis, ahora podría otra vez ser relevante en el mundo de los chips. Es cierto que la mayor parte de los chips de Nvidia se producen en Taiwán, en Corea del Sur o en México, pero hay una planta de TSMC en Arizona que fabrica ya algunos chips de Nvidia, no los H20. Pero la administración de Donald Trump lo que quiere es tener una mano dentro de las decisiones de las empresas. Para que puedan tener u obtener licencias de exportación necesitan pasar por ellos y por lo tanto que paguen. Ya veis aquí, por lo tanto, una lógica de la extorsión. Así que es bueno preguntarse, ¿estamos ante un modelo de capitalismo en el que el Estado va a determinar qué pueden hacer o no las empresas privadas de Estados Unidos? Esto ya está en los medios de comunicación de los Estados Unidos como una pregunta bastante constante. Wall Street Journal, Washington Post y otras publicaciones empiezan a preguntarse por esto. ¿Por qué? Porque este no es un caso aislado. En julio de este año, Trump exigió públicamente la renuncia de Lip-Bu Tan, CEO de Intel, acusándole de conflictos de interés con supuestos vínculos con China. Sin embargo, tras una reunión en la Casa Blanca, el tono cambió. Trump elogió a Tan como una historia de éxito y anunció una colaboración para impulsar la manufactura de semiconductores en Estados Unidos. Y este giro sugiere que la presión inicial buscaba alinear a Intel con la agenda del gobierno, asegurando compromisos económicos y estratégicos. Otro ejemplo es la aprobación en junio de la compra de US Steel por Nippon Steel, inicialmente rechazada por Trump y luego autorizada con condiciones. Una fue mantener la sede en Pittsburgh e invertir miles de millones en modernización. Exigencias que, aparte de las de seguridad nacional, reflejan una intervención directa del gobierno en asuntos privados. Por ejemplo, el gobierno lo presentó como una acción dorada que posicionaba al Estado como socio de facto en las operaciones corporativas de US Steel. Asimismo, Trump ha presionado a empresas como Goldman Sachs, atacando a su economista jefe, Jan Hatzius, por prever alzas inflacionarias debido a los aranceles, e incluso ha influido en Coca-Cola para lanzar un refresco endulzado con azúcar de caña, promovido o relacionado con un donante político, José Fanjul, que se dedica a la producción de azúcar. Es cierto que en Europa estamos más que acostumbrados a ver cómo el gobierno se mete dentro de las decisiones de las empresas privadas, muchas de ellas recién privatizadas, vamos a decirlo así, entre comillas, y por lo tanto con un vínculo, con un hilo conductor con la administración pública. En los Estados Unidos no es tan habitual, pero puede serlo como lo estamos viendo. El 15% pagado por Nvidia y que también lo va a pagar AMD, se puede justificar que se va a destinar a un fondo tecnológico para innovación doméstica, pero desde fuera se ve como una intervención, una interferencia en las actividades privadas, que puede desincentivar la inversión extranjera y aumentar costes, incluso imponer barreras económicas disfrazadas de acuerdos voluntarios. Por lo tanto, se está trazando una línea entre la protección económica y la extorsión política muy difusa que hace preocuparse a muchas personas sobre cuál es el papel final que va a tener el gobierno o la administración Trump sobre las decisiones que hagan las grandes empresas tecnológicas del país. Y si ese intervencionismo estatal se va a proyectar a otros sectores. Es decir, las acciones de la administración Trump reflejan un enfoque transaccional que combina proteccionismo económico por un lado con intervencionismo estatal, modelos que son poco de libre mercado. Puede ser efectivo para alinear a las empresas con las prioridades que tenga el gobierno, pero plantea riesgos de largo plazo. No solo las tensiones legales, sino la erosión de la confianza en el libre mercado. Y es por eso que nos preguntábamos al principio, ¿es este el nacimiento de un capitalismo de Estado de estilo estadounidense? El debate está abierto, pero las implicaciones de estas políticas van a ser importantes en la economía global. El caso de Nvidia es una anécdota comercial, pero es una muestra de cómo Donald Trump entiende el poder presidencial. Para sus defensores, esto es el liderazgo que Estados Unidos necesitaba. Un presidente capaz de negociar, presionar, obtener beneficios concretos para el país, incluso de sus propias empresas. Y para sus críticos es un peligroso paso hacia un modelo en el que la frontera entre el interés público y el interés político o de Donald Trump se diluye, y donde el poder del Estado se ejerce sin contrapesos, lo que ha sido la esencia de la democracia habitualmente. Y para un defensor del libre mercado como yo, todo esto es intervencionismo puro y duro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya sido interesante. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.